Bienvenidos a Minovate, el podcast líder en minería en Hispanoamérica, donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saludan sus especialistas mineros, Fred Camus, Miloni Meller, Francisco Rubina, y hoy nuevamente muy felices de contar con tremendos invitados en esta tendencia de traer a este medio actores claves de la industria. Y hoy queremos hablar de un tópico tremendamente relevante que tiene que ver con el futuro de la industria, cómo se está activando la minería, y es que es visitar, explorar un poquito lo que es la energía con la minería. Queremos analizar ese nexo, cómo está el panorama actual, la oportunidad y los desafíos. Y para eso traemos, como bien decía, un actor clave que es Rebeca Poleo. Así que, Rebeca, muy bienvenida. Milo, no sé si quieres darle la bienvenida también. Sí, sin duda. Hoy en día el rol de la energía es trascendental para la minería. Recordemos que uno de los principales drivers de la expansión minera en los próximos años y probablemente en la última década también, tiene que ver con la transición energética, que es justamente cómo estamos cambiando esta matriz desde una matriz basada en el petróleo y los combustibles fósiles hacia una energía renovable que está basada en los minerales críticos o estratégicos, como el cobre, el litio, cobalto y otros más. Así que bienvenida, Rebeca. Oye, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor recibir este tipo de invitaciones a participar, a comentar, a conversar sobre justamente la transición energética, la innovación, la tecnología y cómo podemos desde este sector colaborar con el sector minero, que para Chile es, por supuesto, fundamental como parte de nuestra matriz económica, y cómo podemos además avanzar en la descarbonización de las operaciones y cumplimiento de nuestros compromisos con los acuerdos de París, reducción de emisiones, desde la energía y particularmente el sector que yo represento, es la industria naciente del hidrógeno verde en el país. Dijiste un par de tópicos súper interesantes. Vienen, ya estamos con los spoilers sobre la mesa, así que se viene una conversación súper interesante. Pero Rebeca, mira, vamos a partir presentándote. Tienes un amplio currículum, vamos a tratar de hacerle justicia a esto. Por tu parte académica, tú eres ingeniera química y magíster también en la misma área de ingeniería química de la Universidad Central de Venezuela. Cuentas con diplomados en liderazgo y gestión de proyectos de la Pontificia Universidad Católica. Y en tu carrera profesional, la verdad, has desempeñado bastantes roles. Pareciera ser que existe un eje central que siempre está hacia el tema energético, ¿no? Hemos visto que tienes experiencia trabajando en petróleo, en Chevron, Técnicas Reunidas, EDF, Tractebel, Engie, en todos estos roles principales, activando con rol directivo, de gerencia, y principalmente en el que nos convoca hoy, eres actualmente presidente de H2 Chile, que por supuesto queremos en un ratito más conversar de eso y empezar a abrir un poquito esta conversación que, de nuevo, pretende conectar minería y energía pensando en una transición, ¿no? Estamos en un proceso clave de la industria. Yo creo que este es un hito histórico en el que vamos a mostrar si es que la industria minera puede sacarse un poquito el polvo de encima, en jerga más coloquial, y apuntar a una industria realmente sustentable. Así que, Milo, te invito a hacer la pregunta que nosotros hacemos típicamente para abrir la conversación. Sí, justamente. Antes de partir ya en esta conversación, para abrir todos los tópicos, lo que siempre nos interesa es conocer un poco la historia de trasfondo de nuestros invitados y cómo fue que llegaron a la minería. Bueno, mi historia, aunque no estoy inmersa directamente en las operaciones mineras, yo creo que trabajar en energía en Chile y buscando transformar nuestra matriz energética y descarbonizarnos nos lleva indiscutiblemente e inevitablemente a un camino común. Yo siempre, sí, efectivamente, siempre he trabajado en industria de la energía, en la industria de la refinación del petróleo cuando inicié mi carrera profesional en Venezuela, y partí como pues, profesional inexperto en operaciones y operando plantas de refinación de materiales fósiles, de combustibles fósiles. Cuando me vine a Chile, efectivamente, seguí trabajando en esta área, pero ya con una intención de empezar a darle un giro a mi carrera más hacia el desarrollo estratégico de proyectos y el desarrollo de proyectos de innovación, apalancar nuevos negocios y tratar de contribuir desde esa vereda, digamos, a lo que es la matriz energética y la economía en Chile. Y así poco a poco fui explorando algunas áreas, ya más en lo que es la gestión de proyectos, hasta que encontré esta naciente industria que estábamos empezando. Empezó realmente en Chile hace cerca de 10 años. Yo me uní a la industria del hidrógeno hace casi 7 ya. Creo que soy de las primeras generaciones en trabajar
fuerte en el análisis y desarrollo de la industria en el país. Habemos un grupo, sobre todo un grupo de mujeres que somos pioneras en esto, pero hay un equipo que se ha formado, digamos, desde hace unos 8 o 10 años, que trabaja fuerte con colaboración público-privada para avanzar en esta nueva industria. Y es así como nace justamente H2 Chile. H2 Chile nace de esa inquietud e idea de algunos profesionales como yo que estábamos tratando de avanzar en temas de economías limpias, de descarbonizar, de limpiar un poco nuestro planeta y contribuir con la reducción de las emisiones. Y así nace H2 Chile, hace 8 años ya, con una asociación, formación, digamos, de profesionales que luego fue vendiendo la idea y a la fecha de hoy somos 100 empresas prácticamente, más cerca de 40 socios profesionales que le hemos dado vida a esta asociación gremial que reúne no solo a las empresas desarrolladoras de proyectos de hidrógeno verde en el país, sino que también reúne a la academia, al sector, incluso tenemos sector público también muy relacionado con nosotros, tenemos socios que dan servicios en servicios transversales en lo que son desarrollo de proyectos en general, que atienden de hecho a la minería y también a la industria de la energía. Entonces tenemos toda la cadena de valor que llamamos en la industria del hidrógeno para producir desde el electrón de la energía renovable hasta la molécula de hidrógeno verde o sus derivados, todo lo que incluye la cadena de valor como tal, están reunidos en esta asociación que ha sido un trabajo bien interesante de fomentar diálogos y de acercarnos al Estado, ayudar a promover políticas públicas. Y el trabajo ha sido de verdad tan fuerte y tan positivo. Ahora mismo H2 Chile es la asociación gremial principal del país. De hecho, la contraparte técnica que el gobierno y todos sus ministerios asociados llama cuando hay que desarrollar una idea o tener una discusión, digamos, de preparación técnica en cuanto a la industria para asesorarlos o para trabajar con ellos o para analizar temas de política pública que estemos diseñando. Y así además hemos ido creciendo. Tenemos una estrecha colaboración y somos referencia realmente desde Chile como una de las primeras asociaciones a nivel mundial que ha podido apalancar y permitir el desarrollo también de esta industria, tanto regionalmente, a nivel, digamos, de Latinoamérica, pero también en otros países, Europa específicamente, tenemos una estrecha colaboración con alianzas y asociaciones internacionales donde nosotros hemos sido protagonistas para que también avance y fomentamos esta colaboración de traer y llevar conocimiento en esta industria y promoverla a nivel mundial. Y localmente, además, muy relacionado con las regiones. Esta industria trata de descentralizar el conocimiento y descentralizar la industria. Y no solo con la minería, que en el norte trabajamos muy bien con la asociación gremial local que hay ahí, que es H2 Antofagasta, con la que recientemente además acabamos de firmar un acuerdo de colaboración. Pero Ujú. además también tenemos mucha relación muy estrecha y muy colaborativa con la asociación regional específica que hay en Magallanes, que es H2B Magallanes. Y luego también con el hub que tenemos en la zona central del país, en la región del Biobío, donde también hay una asociación empresarial un poco más chica, pero con otros objetivos específicos y con los cuales mantenemos una colaboración muy estrecha. Entonces trabajamos muy juntos y nosotros como, digamos, tomando el liderazgo cuando tenemos que hacer alguna conversación y acompañar a el Estado en promover o resolver temas asociados a esta industria. Perfecto. Oye, dos cosas súper relevantes. La primera, aprovechamos también de celebrar, vimos hace unas semanitas atrás que fuiste reconocida como dentro de las 50 mujeres líderes de la industria del hidrógeno, lo que nos dice un poquito ahí que realmente eres una actora clave en este vínculo que estamos viendo desde la transición energética. Así que como media te felicitamos. Y lo Muchas gracias. segundo, bueno, te nos adelantaste. Justamente queríamos hablar de cómo H2 Chile articula, cuál es el rol. Y bueno, lo mencionaste muy claramente, ¿no? Vamos entendiendo que H2 Chile es un ente articulador que busca activar todos los poderes, llamemos, de la industria en pos de acelerar iniciativas que estén vinculadas a lo que es la implementación de hidrógeno y hacer una industria no solo minera, como tú bien decías, sino una industria en general más sustentable y más sostenible. Y en este Así es. sentido, existen varios proyectos ya, por ejemplo, a nivel Chile en 2025, que están apalancados en hidrógeno verde, por ejemplo. En los últimos 10 años hemos leído que hay cerca de un orden de 70 proyectos. Hay también un plan de acción de hidrógeno verde 2023-2030, que dan un poco de luces de cómo la industria está tratando de alinear los esfuerzos hacia esta transición que estamos conversando.
¿Cómo se instala H2 Chile en estas iniciativas o en estas ambiciones, Rebeca? Mm. Tú recién decías que toman liderazgo y todo, pero con respecto, por ejemplo, si hacemos doble clic a lo que es hidrógeno verde, y para nuestra audiencia también, aprovechando que tenemos a una experta que trae toda la trayectoria para podernos explicar brevemente qué es el hidrógeno verde y cómo H2 Chile se apalanca en este, llamémosle trampolín, que le podríamos llamar hidrógeno verde en contexto de transición energética. Bien importante aclarar ese concepto de qué es el hidrógeno verde y yo creo que la historia debe empezar por destacar y resaltar lo que es el potencial renovable que tenemos en Chile, porque de ahí al final parte la historia. Chile se caracteriza por tener una de las radiaciones solares de mayor calidad y más altas del planeta, con factores de planta que rondan el 35-37% versus otros lugares del mundo cuyos factores de planta y de aprovechamiento pueden ser mucho menores, 25, 28, 30. Y por otro lado tenemos también un potencial eólico muy importante con factores de planta igual de 70-75% en todo lo que es la región de Magallanes, en la Patagonia. Y además de eso, en la zona central, digamos, en el intermedio también tenemos un mix importante donde podemos aprovechar, digamos, el potencial renovable que tenemos. Pero tenemos tanta energía, o tanta capacidad para producir esto con la mejor radiación del planeta y los vientos y la mejor calidad de vientos del planeta, que no tenemos la capacidad interna de consumirlo. Nuestro mercado energético sigue siendo un mercado de acuerdo al tamaño del país, pero y este potencial energético de aprovechamiento de energía renovable nos permite colocarnos en una posición de que por primera vez podemos desarrollar una industria que nos permita hacer una independencia energética del resto del mundo, que nos permita protegernos de las fluctuaciones del mercado energético internacional, porque tenemos justamente esta fuente renovable instalada en el país y que además ha venido progresando. A partir de allí nace una serie de políticas en el país desde el año 2015 aproximadamente, cuando se emite la política energética de largo plazo, al 2050. Luego de la política energética sale la estrategia climática de largo plazo también. Y todos estos documentos vienen a propósito del cumplimiento que tenemos como Chile del Acuerdo de París y de la contribución que tenemos y de nuestros compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todo este marco regulatorio, todo este marco de política pública, considera dentro de eso que hay sectores donde podemos hacer todas las acciones, primero que nada, para buscar la eficiencia energética y reducir la cantidad de emisiones que van por ese lado, que aproximadamente son cerca del 35% de reducción de emisiones que pudiésemos tener si dentro de nuestro sistema energético buscamos la eficiencia energética al máximo posible. Luego tenemos la intención de electrificar absolutamente todo lo que se pueda electrificar de forma directa. Y en tercer lugar, otros sectores que quedan un poco más complejos de electrificar de forma directa, que son los sectores que llamamos hard to abate sectors o difíciles de electrificar. Y ahí es donde hay que buscar otras alternativas de reducción del uso de combustible fósil, de origen fósil, para lograr descarbonizar. Entonces, dentro de este abanico y viendo cuáles son las alternativas, considerando los recursos que tenemos disponibles y considerando además que el 98% de la energía en Chile se importa, principalmente en forma de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, dijimos, bueno, el Estado dijo, tenemos que aprovechar todo este potencial renovable y ver cómo de esta manera aseguramos un desarrollo país, reducimos todas las emisiones lo más que se pueda desde nuestro punto de vista e involucramos además a todos los sectores productivos del país en esto. Y así es como nace lo que es la industria del hidrógeno como una alternativa de energético que permita aprovechar la energía renovable. ¿Por qué se llama verde? El hidrógeno ha existido siempre en el mundo de la refinación, en la industria química, pero la característica que tenemos en el país justamente de tener un potencial renovable tan alto nos permite producir un hidrógeno que denominamos hidrógeno verde. Y ese hidrógeno verde justamente porque viene de energías renovables. El hidrógeno tradicional se produce a partir de combustibles fósiles, del gas. Y ese hidrógeno se llama hidrógeno gris porque en su proceso de producción hay emisiones de gases de CO2. El hidrógeno verde, por el contrario, se produce a través de energía renovable en equipos especiales que se llaman electrolizadores y en este proceso de producción no hay emisiones de CO2 al ambiente, al contrario se produce de hecho cierta cantidad de vapor de agua y oxígeno. Entonces tenemos energía renovable abundante en Chile,
tenemos agua, que es el otro insumo que se necesita para producir hidrógeno. Entramos a este equipo que se llama electrolizador, separamos la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno y se produce el hidrógeno verde. Esto tiene un arco iris ya de colores. El hidrógeno rosa viene de la energía nuclear, el hidrógeno amarillo viene exclusivamente de una fuente solar, el hidrógeno azul es el mismo hidrógeno gris que se produce a partir de una fuente fósil, pero que en el proceso esta emisión de CO2 que se produce se captura y se almacena y se utiliza para otros procesos, entonces no se va al ambiente, y eso llamamos hidrógeno azul. Lo mismo con los derivados del hidrógeno, amoníaco azul, metanol y combustible, etcétera, es porque en los procesos hay una captura de carbono. Tú mencionaste varias cosas y una me llamó mucho la atención, que es básicamente el rol que está cumpliendo o esperamos que cumpla el hidrógeno en el futuro, que tiene que ver con la descarbonización de los principales, podríamos llamar, sectores industriales. Y en eso yo diría que está el principal nexo que existe hoy en día entre la industria del hidrógeno verde, ya propiamente tal, con la minería, ya que se proyecta que será uno de los principales ejes para poder descarbonizar esta industria. Entonces, ahí yo te quería preguntar desde el punto de vista de H2, ¿cómo ven ustedes esta conexión entre el hidrógeno verde y la minería en Chile? ¿Y cuáles creen que son las principales oportunidades para que esta industria se beneficie de descarbonizar sus operaciones a través del uso de esta nueva fuente de energía? Claro. Mira, cerca del 2020 hay un reporte de Cochilco donde habla que las emisiones totales de CO2 desde la industria minera eran cerca de 16 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y de eso, dividido claramente en los tres alcances, digamos, que se tienen como target. El 50% de esas emisiones vienen de lo que es alcance 3, que son los insumos de la industria, todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, terrestre y aéreo, marítimo, terrestre, asociado a lo que es la producción del cobre. Ya luego está el alcance 2, que tiene que ver con temas de energía, de calor, y luego el alcance 1, que tiene que ver con mucho con lo que es la movilidad minera, las aplicaciones de calor y la energía eléctrica que se le da a las operaciones. Entonces, dentro de esos tres alcances, el hidrógeno viene a jugar un papel fundamental en ese sector donde, después de electrificar de forma directa, ya no hay una manera de seguir reduciendo las emisiones, que son bien importantes del sector, considerando que es una de las principales industrias del país, donde ya no puedes electrificar directamente. El hidrógeno es una alternativa. Y cuando yo hablo de uso del hidrógeno, no necesariamente es el uso directo de la molécula, puede ser un derivado como tal que se produce a partir del hidrógeno verde. Entonces, ahí es donde entra a jugar, digamos, este papel en la industria minera. Por ejemplo, tenemos dentro de lo que es el alcance 1 está la movilidad minera, y en esa movilidad minera tenemos los camiones CAEX, que son el principal consumidor de diésel. Quería agregar un dato de los camiones, para que nuestra audiencia también lo dimensione. Hoy en día aproximadamente el 50% del consumo de diésel en la gran minería va justamente a estos equipos, que recuerden son los camiones de extracción o CAEX, que lo podemos mencionar aquí. Y para que tengan como referencia, cada CAEX de alto tonelaje puede consumir más de 3 millones de litros de diésel al año, cada uno. Así que imagínense lo que podría llegar a reducir el cambio hacia un uso de combustibles más renovables como el hidrógeno. Anglo American, de hecho, hizo un ejercicio cuando estaba estudiando el uso de hidrógeno en sus camiones y estimó que si reemplazaba toda la flota global por uso de hidrógeno, podría recortar hasta un 80% las emisiones de todas sus operaciones de rasgodero. Efectivamente. Si es bien, iniciamos con la industria y con las expectativas y creación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile en el año 2018, que finalmente se publicó en el 2020. Esa era la expectativa y principal driver de implementar una industria del hidrógeno en Chile para atender y reemplazar todo lo que es el consumo de diésel de la industria minera. A medida que hemos ido avanzando en el desarrollo de la industria, que la tecnología se va estudiando, que hemos ido tratando de desarrollar y de implementar esto, nos hemos encontrado con muchos desafíos que resolver antes de finalmente hacer el reemplazo del combustible. Entonces, en esa línea yo creo que tratado de actualizar los objetivos, y si bien para nosotros un objetivo es que dentro de la minería el diésel se deje de utilizar, porque claramente es uno de los principales factores contaminantes, aquí hay que entender que hay un abanico, pero un abanico limitado de alternativas que deben ser implementadas y que podrían ser
Una de ellas es una solución con uso de hidrógeno en los camiones. Hidrógeno, como dije antes, puede ser de diferentes formas. Puede ser en forma de combustible sintético que venga a partir del hidrógeno verde, puede ser a partir utilizando una fuel cell basada en hidrógeno también. Pero lo que hay que tener claro acá es que esto podría ser un complemento a aquellas soluciones donde primero electrifican y se pueden utilizar camiones eléctricos directamente con celdas de batería, o puede haber soluciones donde los camiones estén conectados a un sistema tipo trolley. O sea, hay una serie de alternativas que van a depender mucho de la geografía, del tipo de mina, de la operación de la mina, digamos, pero el hidrógeno efectivamente es una alternativa. Y como tú bien decías, Anglo American fue de las mineras pioneras en hacer estas pruebas. De hecho, hay una prueba que han hecho en un camión en Sudáfrica, resultados que no son del todo públicos, la verdad, pero digamos, el primer camión funcionando con un powertrain basado en hidrógeno como combustible directo, lo hizo Anglo American, iniciaron operaciones, han avanzado. Y en Chile también Anglo American fue de hecho de las primeras mineras en hacer pilotos y avanzar en desarrollo de investigación para lograr hacer el reemplazo del diésel en sus operaciones mineras y específicamente para el CAEX, utilizando el hidrógeno como una de las alternativas. Aprovecho de complementar un poco la información que estás entregando. Efectivamente, Anglo American desde el 2021 comenzó algunos pilotos y fue ese año en el que produjo la primera, podríamos llamarle molécula de hidrógeno verde para el uso de la minería como una planta piloto en las tórtolas. Exactamente. Una hidrogenera muy pequeñita que se diseñó y tuve la oportunidad de participar en la ingeniería e instalación de ese proyecto. Fue el primero en el país y es una hidrogenera muy pequeña que pretendía producir 1,5 kilos de hidrógeno al día, nada, o sea, escala de laboratorio, pero que permitió probar la tecnología, permitió encontrar un montón de problemas a resolver propios del desarrollo tecnológico de innovación y utilizar una grúa horquilla en una operación no directamente relacionada con la operación minera, eran servicios transversales, donde se reemplazó una batería de plomo ácido de una grúa horquilla por una fuel cell de hidrógeno. Y todo eso, yo creo que lo que destaco de ese proyecto piloto es que trajo mucho aprendizaje. Con ese proyecto inició operaciones en el país una empresa de ingeniería eléctrica que ahora mismo, hoy, es referente a nivel mundial de cómo se puede implementar esta industria, de cómo se repara, de cómo se instala, de cómo se fabrica estos proyectos. Y hoy en día esta empresa, como te digo, es referencia a nivel mundial para lograr avanzar en esto. Y partió con ese proyecto. Y ahora mismo podemos decir en Chile que hemos formado capital humano y hemos preparado capital humano a partir del ensayo y error de ese proyecto en particular. Luego Anglo American también ha tenido algunas otras iniciativas que tienen que ver con un autobús de transporte de personal, también tecnología que ha estado probando, con, como te digo, resultados ahí bien, bien interesantes también. Sí, súper relevante, Rebeca. Y yo quisiera también recordar a nuestra audiencia y en la misma conversación, ¿no? No todos son las emisiones asociadas a los camiones. Recordemos que en la minería estamos hablando lamentablemente de un modelo de negocio que no es continuo, es un modelo de negocio discreto. Con esto me explico. En minería contamos con operaciones unitarias, principalmente en mina y en planta. En mina contamos con el carguillo y el transporte, y lo que estamos hablando apenas es una operación que es el transporte, y es solamente un tipo de transporte, que son los CAEX, la principal, la que da la producción, ¿no? Pero también están las emisiones asociadas a los equipos de extracción, de carga, palas de tremenda capacidad, cargadores frontales, sin contar también las emisiones que se pueden generar en otros procesos, por ejemplo, de perforación, de tronadura. Como un dato, a propósito de lo que estamos conversando, referente a lo que son emisiones, está pensado por la globalidad, pues siempre que la tronadura, por ejemplo, es una actividad minera que genera muchas emisiones de CO2 al ambiente, por la magnitud, ¿no? Siempre se ven estas imágenes de tremendos eventos que se hacen, pero recordemos que un agente contaminante se mide por el tiempo de exposición y por la concentración de ese agente. Por lo tanto, la tronadura, claro, en concentraciones muy elevadas, pero el tiempo de exposición es muy corto porque el cielo abierto se ventila. Por decir un dato, a lo que voy, tenemos que ir haciendo un doble clic en cómo se va generando esta emisión. Esto hablando desde minería. En planta también, por supuesto, los mayores consumos están asociados a energía eléctrica, por lo tanto las emisiones también. En términos de desecho, existen desafíos muy grandes que tienen que ver, por ejemplo, con la deposición de residuos, ya sean relaves o botaderos,
Pero hay un Ujú, punto súper relevante ahí, Rebeca, que te quiero invitar a conversar. El hidrógeno tiene una oportunidad que es con el tema de fundiciones. Para explicarle un poquito a nuestra audiencia, cuando el producto sale de la mina, sale de la planta, sale en distintas versiones. Una puede ser, por ejemplo, concentrado de cobre, que es el más común. Técnicamente, ese concentrado de cobre tiene que contar con un porcentaje de humedad que no supere ciertos rangos, tiene que tener varias especificaciones, cuenta con una ley determinada del orden de un 30%, tiene varias especificaciones técnicas, pero ese producto se envía a otra planta, fuera de esta infraestructura que estamos hablando, y esta planta sí que tiene niveles distintos de emisiones. Como algunos datos, por ejemplo, al 2019, lo que representan las emisiones directas de CO2 a nivel país fueron cerca del 7%. Estas emisiones de alcance 3, como tú bien mencionabas ahí, Rebeca, que son las que aquellas que incluyen a los proveedores, representan aproximadamente cerca del 50% de la huella de carbono total en la ujú, industria del cobre. Por lo tanto, estamos hablando de exacto. que realmente hay una fuente importante de emisiones y por lo tanto una oportunidad grande también para Ujú, el hidrógeno verde así es. en esto. ¿Qué opinas tú ahí con respecto a esto, Rebeca? En H2 Chile lo han visto, lo han previsualizado Mm. a futuro como un punto de acción importante a atacar. Cuéntanos un poquito. Claramente, yo creo que para H2 Chile es fundamental la relación con la minería. Dentro de H2 Chile, de hecho, tenemos como parte de los socios la industria minera, tenemos algunos representantes que son socios y con los que hemos trabajado, digamos, y para abrir este discurso de cómo podemos hacer la implementación de la industria del hidrógeno verde dentro de la minería como una forma también de descarbonizar y de complementar lo que se viene haciendo, teniendo siempre en consideración que lo primero que hay que hacer es electrificar lo más que se pueda y yo creo que ahí la minería ha avanzado bastante, hay operaciones mineras que están operando, su consumo energético de electricidad es desde fuentes directamente renovables, pero hay otras operaciones, como tú bien dices, la fundición, son de un consumo energético tremendamente alto y ahí es uno de los que llamamos sectores difíciles de electrificar y ahí justamente donde el hidrógeno tiene un rol protagónico para ayudar a descarbonizar esas operaciones porque la combustión del hidrógeno no genera CO2, sino por el contrario lo que genera es vapor de agua. Entonces, es ahí el rol protagónico y donde tenemos ahora mismo la conversación todavía un poco lenta con la minería, debo ser sincera, cuesta un poquito porque la naturaleza propia de la industria minera es producir un mineral de cobre al precio más competitivo posible, porque al final es nuestro ingreso principal del país. Pero hay que buscar los mecanismos que nos permita hacer esta implementación, que aunque es el alcance 3, representa un 50% de las emisiones total del sector. Entonces, no es solamente hacer el reemplazo del combustible por algo eléctrico, sino que además vemos cómo el hidrógeno o su derivado pueda también tener un rol en este aspecto. Y con respecto al transporte también, la huella de carbono del mineral la medimos completa, desde que se saca el mineral de la tierra hasta que lleva a su destino final. Y aquí el transporte marítimo es otro sector que contribuye también a la huella de carbono del mineral y el transporte marítimo es uno de los sectores que también que más contamina y que más emisiones genera a nivel mundial. Entonces, tener esta alternativa de reemplazar el diésel que actualmente se utiliza en barcos, en los barcos para el transporte del mineral por un combustible derivado del hidrógeno, también es un sector importante que estamos atacando, pero hay un poco también el apoyo del sector minero en sus manejos contractuales donde tienen que haber cláusulas que especifiquen que sus contratistas tienen que tener un cumplimiento a sus metas de reducción de huella de carbono. Es importante pues, empezar a exigir un poco también aguas abajo a tus contratistas que tienen que cumplir con tus requerimientos de emisiones para que al final tengamos una huella de carbono en conjunto que cumpla con la política que se está estableciendo en el país y que tenga que ver también con el cumplimiento de las NDC, que son, digamos, al final los compromisos a nivel país que se toman en esta línea. ¿Dónde estamos topando y por qué ha sido un poco más lento este deployment de esta industria con la minería? Temas económicos tiene mucho que ver. Los indicadores económicos del hidrógeno sigue siendo un combustible o un energético premium en comparación con la versión convencional, pero hay que establecer bien los modelos económicos de cómo podemos hacer un ingreso progresivo de este energético para ayudar a reducir, sobre todo el alcance 3, que podría ser, tal vez cuando llamamos alcance 3 es de menor prioridad, pero hay que recordar que el 50% de las emisiones viene justamente de ese sector. Justamente, yo creo que ahí está gran parte del desafío. Si lo lleváramos como una especie de gráfico de torta, más de la mitad está concentrada. Es verdad, podemos concentrarnos en la otra mitad, pero queda ese porcentaje Claro. importante. Y ahí está metido, muy importante, los suministros para la tronadora, tú lo decías. Para la industria minera vienen basados en amoníaco. Actualmente
todos los explosivos que se utilizan en Chile se utilizan en base a amoníaco gris, teniendo una industria que los produce localmente, que tienen iniciativas y lo están avanzando en ese aspecto de utilizar amoníaco azul, con lo cual, por supuesto, la huella de carbono empieza a bajar, pero sigue siendo material 100% importado en el país. La industria del amoníaco o el insumo de amoníaco para la industria de los explosivos se importa completamente. Cerca de 350.000 toneladas al año de amoníaco, ahora mezcla entre gris y azul, se está importando completamente y tenemos en Chile la capacidad para producirlo 100% verde, con lo cual la contribución a la industria minera es bien determinante, sobre todo en la zona norte del país, con el recurso renovable que tenemos. Absolutamente, hay un alcance técnico para solamente complementar lo que tú estás diciendo. Es muy contingente lo que estás mencionando, porque justamente al bloque que queríamos pasar es lo que tiene que ver con oportunidades y desafíos. Y ahí tenemos claramente una oportunidad que viene de cajón, ¿no? Técnicamente, los explosivos que hoy se utilizan efectivamente, como tú dices, Rebeca, en minería son en base a nitrato de amonio, y el famoso ANFO, ¿no? Para nuestra Ujú. audiencia es Ammonium Nitrate Fuel Oil, básicamente nitrato de amonio más combustible. Esta mezcla ha tenido algunas variaciones por el pasar de la industria hacia ANFOs que se llaman ANFOs pesados, que se mezclan con emulsiones matriz, buscando el balance energético, etcétera. Se busca un poco tratar de disminuir esas emisiones. También hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos en cambiar derechamente este modelo con otros tipos de iniciadores, pero principalmente al ser una minería de tanto volumen por extraer, se necesita explosivos que generen altos niveles de energía, altas presiones de detonación, altas velocidades de detonación, y eso es lo que permite movilizar todas estas tremendas masas rocosas que son las que se mueven en minería. Pero claramente ahí tenemos una oportunidad y llama mucho la atención que lo mencione Rebeca, porque justamente en este enfoque de una industria minera integrada con esta cadena de valor desde el principio al fin, la primera operación unitaria es perforación y tronadura, es donde comienza el negocio. Entonces, Ujú. si podemos atacar el problema desde la raíz, creo yo que es una muy buena forma de empezar a actuar también. No fijarnos solamente en el producto, sino en toda la cadena de valor del producto. Y en eso mismo ahí, Rebeca, te queríamos ya empezar para ir redondeando, ¿no? ¿Cuáles son un poco los desafíos y oportunidades que crees tú, además de los que hemos estado conversando, que en H2 Chile tienen visualizado? O como industria de hidrógeno verde, ¿cuáles son aquellas oportunidades que no hayamos conversado hasta el momento que veas tú que se pueden abordar? A ver, yo creo que una de las principales barreras de entrada con la industria minera es su propia naturaleza, enfocada, por supuesto, lógicamente, en producir el mineral más competitivo posible. Nosotros tenemos trabajando con la minería algunos años y los diálogos no son tan fluidos en cuanto a tomar riesgo de seguir pilotando o tomar riesgos de empezar a introducir dentro de la cadena de producción un material que efectivamente tiene un costo un poquito más alto, pero que podemos encontrar una fórmula de uso progresivo o para ir justamente haciendo este recambio y que no sea un impacto tremendamente importante dentro de lo que es la estructura de costos de la industria minera. Y ahí tenemos, digamos, varias oportunidades. Uno, por supuesto, el tema de explosivos, que la molécula de hidrógeno verde, que efectivamente es el doble de caro que una molécula de hidrógeno gris. La conversación sigue estando muy sobre la mesa y tenemos diálogos abiertos en ese aspecto para entender, pero definitivamente la industria minera en el país y la industria, sobre todo la que tiene que ver con el Estado, Codelco tiene un papel fundamental en esto para poder hacer la implementación acelerada de la industria del hidrógeno dentro de las operaciones mineras, no solo en los temas de fundición, sino en los temas que tienen que ver con alcance 3. Es entendible que dentro de la minería sea un poco más lento también, porque esto implica también un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, para entrar en la fundición implica un cambio tecnológico donde actualmente utiliza combustibles fósiles y luego hacer el cambio a hidrógeno. Requieres una componente tecnológica ahí que seguramente hay que analizar, que desarrollar, y eso hace que sea un poquito más lento porque no podemos poner en riesgo, por supuesto, el negocio minero y el negocio de producción. Entonces, eso hace que sea un poco más lento, pero lo que sí es que hay que tratar de acelerar un poco porque si no perdemos la ventana de oportunidad y no cumplimos con los compromisos que tenemos que hacer. Y eso es un poco la parte, digamos, de demanda local. Además de eso, lo que es el sector transporte propio asociado a la minería, transporte de alto tonelaje en Chile, el transporte ferroviario va avanzando. En Chile, de hecho, tenemos iniciativas ya. Ferrocarril Antofagasta, que es parte del grupo AMSA, ya tiene su primera locomotora de hidrógeno que está en pruebas y si funciona todo bien, deberían ellos poder escalar el modelo para avanzar y hacer el reemplazo de lo que actualmente utilizan como diésel, como combustible, hacia
locomotoras con hidrógeno, que tiene ventajas en algunos casos, dependiendo de la geografía, dependiendo de la ruta, tiene ventajas en comparación con una locomotora eléctrica 100%, por ejemplo. Lo mismo para el transporte personal, transporte de carga pesada. Hay modelos donde definitivamente la batería con hidrógeno funciona muchísimo mejor, con mayor eficiencia que una batería eléctrica convencional de las que conocemos. Entonces, hay que abrir un poquito más esa discusión, hay que tener un buen entendimiento un poquito más abierto de cómo hacemos la implementación gradual y donde realmente el hidrógeno es una contribución para finalmente reducir estas emisiones, el 50% de las emisiones del sector. Hay una oportunidad ahí, pero hay que todavía, digamos, trabajar un poco más las conversaciones y abrir los diálogos. Sí, ahí para complementarte con alguna información. Efectivamente, el negocio minero es un negocio de commodity. Por lo tanto, las empresas no pueden fijar el precio, dependen del mercado. Por lo tanto, su herramienta de gestión efectivamente es el costo. Al no dominar el precio, no podemos ser, en el fondo, incorporar atributos diferenciadores para ser competitivos en precio. Sí, hoy en día se están incorporando atributos diferenciadores como por ejemplo de Copper Mask, que busca acreditar una producción más verde, pero eso ayuda a conseguir, digamos, algunos ciertos premium respecto del precio, pero en su mayoría no controlamos el precio. Por eso es súper importante también tener una referencia de dónde está hoy en día el hidrógeno en torno a otras fuentes de energía. Y en ese sentido, si lo comparamos con otra fuente de energía renovable, que es la solar fotovoltaica, que son los típicos paneles, hoy en día el costo de esa energía por kilowatt hora en dólares es en torno a un 0,025 a 0,05 dólares el kilowatt hora. El hidrógeno hoy en día se ubica en torno a un 0,3 a un 0,51 dólares. Y se proyecta que el 2030 va a tener una baja significativa, que va a bajar aproximadamente a un tercio de ese valor. Es decir, se va a ubicar entre un 0,10 a un 0,7 dólares el kilowatt. Por lo tanto, si comparamos, vamos a estar viendo que aún sigue siendo de 2 a 10 veces más caro por kilowatt útil que la energía solar directa. Por eso toma mucha relevancia lo que mencionabas un poco antes en el episodio, de que el hidrógeno va a ser competitivo para estas aplicaciones que son difíciles de electrificar, como los camiones de extracción de los que ya hablamos, y también lo que mencionaba un poco Francisco, que tiene que ver con los procesos, podríamos llamarle térmicos e incentivos, como la calefacción de los ácidos, las pilas de lixiviación, también el uso de calentadores en otro tipo de soluciones que son requeridas en los circuitos de electrowinning. Efectivamente, sí. Esa distinción es muy relevante porque es lo que decía al principio. Primero hay que electrificar absolutamente todo lo que se pueda electrificar de forma directa porque, por supuesto, es mucho más competitivo. Pero donde no se pueda, hay que buscar una alternativa para descarbonizar porque además ese donde no se pueda tiene una contribución bien importante dentro de lo que es las emisiones del sector. Entonces, hay que buscar la alternativa. Y allí está la otra ventaja de utilizar hidrógeno verde producido en el país, es que esas fluctuaciones que vemos del mercado internacional en los precios de la energía, porque el gas varía indexado internacionalmente, el petróleo también, entonces la ventaja de utilizar un combustible producido en el país es uno que el precio es fijo prácticamente, es el precio a partir de la energía renovable, no fluctúa como fluctúan los precios internacionales de la energía. Y eso ayuda también dentro de ese modelo que tú comentas, efectivamente ahora mismo es un poco más alto, pero lo que se espera es una reducción de precios a medida que la tecnología se desarrolla y que la industria se implementa, pero al final de cuentas vas a tener además un precio que es basado en un CAPEX y no tienes esas fluctuaciones por índice de mercado o porque está afectado por la geopolítica o porque la guerra del siguiente en el país que sea te afecta los precios de los combustibles. Eso es una ventaja para ese modelo que tú dices que justamente tiene que ver con commodities y que el precio del mineral se vende de acuerdo a lo que está en el mercado y tú tienes que tratar de fijar lo más posible tus variables de costo interno. Entonces, claramente eso es una ventaja. Y ahí es donde hablamos de independencia energética de los combustibles que importamos en el país, que es el 98%. Nos da cierta seguridad energética, independencia energética, y podemos tener una matriz con menor variabilidad y menor incertidumbre dentro de nuestra estructura de costos. Yo creo que ese mensaje final que estás entregando es súper importante, Rebeca, tener un poco de independencia y manejar un poco lo que es la matriz energética a la conveniencia, no necesariamente del negocio, ¿no? Sino de lo que requiere
el mundo en el fondo, hacia dónde está apuntando en esta transición energética, que es el eje Buenísimo. principal que hemos conversado al principio. Oye, Rebeca, mira, vamos a ir resumiendo un poco este episodio. Se nos pasó volando, yo creo que a ti y a nosotros también. Te queremos agradecer, por supuesto, la presencia acá en nuestro medio de comunicación. Para nuestra audiencia hemos hablado fuerte, duro y parejo de hidrógeno, hidrógeno verde. Hicimos doble clic en cómo este hidrógeno verde puede ser un actor clave y articular una minería eficiente, sustentable, con miras a, ¿por qué no?, un 2030 en mucho mejor estado de como lo estamos haciendo hoy. Recordemos siempre, nosotros somos como medio un precursor de que se necesita para un mejor mundo más minería, no menos, sino que se requiere una mejor minería. Ese es el gran Ujú. diferencial. Y a eso nos juntamos a conversar, ¿no? A conversar de cómo podemos hacer una mejor minería, una industria más sustentable, y creemos firmemente, como dijimos desde un principio, Rebeca, que roles como los que desempeñas tú son claves para esta transición. Creemos firmemente que además también nosotros como medio, difundiendo las buenas prácticas, los buenos aportes como los que estás haciendo tú en la industria, hay que reconocerlos, hay que hacerlos públicos, así que te queremos agradecer públicamente tu presencia, tremendo episodio, yo lo pasé excelente, así que te agradecemos mucho la presencia y con esto ya vamos a ir dando cierre al episodio. Sí, antes de cerrar, también sumarme al agradecimiento. De verdad, muy entretenido. Creo que revisamos lo que va a ser, de alguna manera, el futuro de esta industria y un driver fundamental para lo que tiene que ver con la descarbonización. Y también, quién sabe, quizá el futuro de la electromovilidad más bien es el uso de hidrógeno. Una vez conversando con un gerente de la industria, me decía algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, el elemento más abundante del universo del hidrógeno. Quizá alguien nos está dando una señal de que por ahí van los tiros. Sí. Esa es una mirada muy interesante, efectivamente, es el elemento más abundante de la naturaleza, no se consigue así tan fácil, hay que obtenerlo a partir de procesos. Y el tema de electromovilidad es un tema, bueno, eso da para otro programa completo, donde sí, efectivamente, el hidrógeno es una alternativa, no es que tengamos que reemplazar absolutamente todo, porque hay que buscar el mejor modelo económico para el país, pero efectivamente sí, es una alternativa bien importante y ahora lo estamos viendo ya con los primeros camiones de hidrógeno de carga pesada que están en el país y van a empezar a circular. Ya tenemos grúas horquilla, tenemos un modelo que está funcionando en Walmart, donde la mirada va más allá de la descarbonización y de la reducción netamente tal de las emisiones, sino cómo además se hace una operación más amigable, pero además más fácil y más cómoda para el operador como tal. Que eso es otra ventaja de hidrógeno, insisto, eso da para otro programa, pero lo importante es que ya tenemos casos de éxito en el país, tenemos casos de éxito que se pueden mostrar y que además nos están permitiendo abrir discusiones con el mundo internacional para mostrar lo bueno que estamos haciendo en Chile. No es un trabajo fácil, ha sido bien complicado, pero hemos avanzado muchísimo. Y bueno, nada, agradecer la oportunidad. Nos encanta hablar con la minería, ojalá pudiésemos tener más espacio para hablar de la minería, yo creo que lo podemos ver luego. Y poder avanzar, seguir avanzando juntos al final de nuestro objetivo como un país que es contribuir con la reducción de las gases de efecto invernadero y mitigar los impactos en el cambio climático. Perfecto, muchas gracias por la presencia. Y para nuestra audiencia, si te preguntas cómo descubriste Mindnoid, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes compartiendo y hablando sobre esta apasionante industria. Si un episodio real te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento en nuestra comunidad minera. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnoid. Muchas gracias. Chao, chao.